Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más en nuestro programa ¿Quién soy yo? Hoy contamos con la participación del padre Alejandro del Bosque, con Sister Yanis y con el hermano Santiago Adame. El padre Alejandro y el hermano Santiago han ido a Santiago de Compostela y han hecho el camino a Santiago y queremos que nos compartan sus tradiciones, su experiencia, sobre todo su experiencia espiritual durante este peregrinar a el Camino Santiago. No sé quién quiera comenzar. La idea es si nos comentan cuál es el motivo que les llevó a tomar este viaje, a hacer este camino y también cuál es la tradición espiritual al hacer todo este recorrido. No sé quién se quiera animar, Padre Alejandro, hermano Pues Santiago, bienvenidos. tú di, Jorge, tú eres el que estás dirigiendo. A ver, ¿a quién quieres que proceda a hablar? Usted, Padre. Bueno, yo hice este viaje en el año, ahora verás, no sé si cuenta, en el 2006, creo, ya hace, uff, pues que serán 17 años, ¿cuánto? En el 2006, sí. Bueno, con un amigo, pues por una razón u otra nos animamos a hacerlo. Yo estaba en ese entonces en una parroquia allá en la diócesis de San Antonio, Texas. Por cierto, ahorita estoy temporalmente en una parroquia aquí en la arquidiócesis de Los Ángeles, California. Pero en fin, estando yo en aquella parroquia, nos pusimos de acuerdo, un amigo y yo, y pues ya llegamos en una época del año, pues era en pleno verano. De hecho lo iniciamos el mero 16 de julio, que es Día de la Virgen del Carmen. Hay muchos puntos desde los cuales tú puedes empezar el camino de Santiago, y de hecho son varios caminos. Se conocen principalmente tres, que es el más tradicional, que fue el que seguimos, que es el así llamado Camino Francés. Me imagino que se llama así porque empieza desde Francia. Hay otro que va por la parte norte de España, más arriba. Ay, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es Cantábrico o cómo. Y hay otro que va el camino portugués, que va desde Lisboa, desde Portugal, y sube hasta Santiago de Compostela. Bueno, en total, nosotros iniciamos por el camino francés. El camino francés, como decía, lo puedes empezar desde Francia o lo puedes empezar más adelante. Nosotros prácticamente lo empezamos en la frontera entre Francia y España, del lado español, en un pueblo que se llama Roncesvalles, que está cruzando los Pirineos, porque los Pirineos es lo que divide Francia de España. Bueno, ya acá desde el lado español lo iniciamos en Roncesvalles. Desde Roncesvalles es cruzar prácticamente toda España del extremo este hasta el extremo, casi hasta el extremo oeste, por la parte norte de España. Eran 750 kilómetros. Bueno, ¿por qué lo iniciamos? Pues por todo tipo de motivos, por supuesto. Pues es un recorrido interesante, bonito, en todos los aspectos, culturales, físicos y sobre todo, pues también espirituales, pero pues es una combinación de todo. Y más que espirituales, de hecho ahí mismo te hacen la pregunta, que si es por motivos turísticos, físicos, de bajar de peso, poner de lo que sea, espirituales o religiosos. Hay una diferencia entre espirituales y religiosos. Religioso es el que lo hace ya a nombre de una fe. En nuestro caso, pues como católicos, que vas practicando pues una serie pues de prácticas, valga la redundancia, católicas, el rosario, la misa y algunos otros momentos de oración a lo largo del camino, la liturgia de las horas, etcétera. Bueno, pues total, ya lo iniciamos. La otra persona con que lo inicié es muy católico, muy buen practicante, pero no es seglar, casado, en fin. De ahí salimos los dos.
ese recorrido de 750 kilómetros. Sí sería bueno aclarar la diferencia entre espiritual y religioso. Espiritual, pues hay una serie de espiritualidades de todo tipo, desde una espiritualidad cristiana católica, pues hasta espiritualidades, pues que no tienen nada que ver con la fe cristiana, ¿verdad? Así un poco, incluso, ¿cómo podría llamar? Pues del New Age y de estas corrientes que, bueno, se denominan espirituales porque pues hacen algún tipo de meditación, pero que no es religiosa, porque religiosa es cuando tú te estás comunicando con un ser superior, que en este caso pues es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces lo hacíamos más bien a nombre de una denominación cristiana católica. Bueno, y pues ya iniciamos el recorrido, es un recorrido largo, vas pasando por muchos lugares, vas conociendo gente. Como todo es nuevo, cuando lo haces por primera vez, pues cada lugar al que llegas es una sorpresa muy agradable. Desde luego que presenta pues muchos retos también, porque pues es cansado, era pleno verano, hacía calor y en fin, te vas topando con pues alguna serie de se puede decir adversidades, pero que son pues parte del recorrido, pero al mismo tiempo es algo que vas disfrutando enormemente. Como decía, al tiempo de que también vas conociendo pues otros peregrinos, porque pues, cada quien sale según su propio programa, el día que quiera, la fecha que quiera y desde el lugar que quiera. Y pues así fue como iniciamos desde Roncesvalles. Una de las primeras ciudades grandes por la que pasas es Pamplona. Después hay otra que creo que se llama Logroño. Después pasas por Burgos. Después llegas a León. Esas son de las ciudades grandes por las que vas pasando. Además de muchos otros pueblitos, hay uno que se llama Sahagún, etcétera, y una cantidad pues muy numerosa de pequeños pueblos, aldeas, que también pues pueden ser una parada de descanso para comer o para dormir o para rezar. ¿Eh? Y así continúas toda esa ruta y llegas a un punto ya en la parte de lo que se llama ¿cómo se llama esta parte de España? Donde son los, Galicia, Galicia, porque Santiago de Compostela está en Galicia, ¿verdad? Ya llegas a Galicia y hay un pueblo ahí que se llama Ocebreiro. Está un poco más de 100 kilómetros de Santiago de Compostela. Ese es el punto de partida mínimo del que tienes que salir para que se te reconozca que hiciste esa peregrinación. Es decir, se requiere que camines esa cantidad mínima, por decir, de poco más de 100 kilómetros a pie para llegar a Santiago de Compostela. Desde luego la puedes empezar desde mucho más lejos. Nosotros, como decía, la empezamos desde Roncesvalles. Muchos la empiezan desde el lado francés, que está cruzando los Pirineos, que se llama Saint-Jean o Pied de Port, que quiere decir San Juan al pie del puerto. Es decir, es el puerto de montaña, no es un puerto así de mar, sino un puerto de montaña, es decir, como un paso de montaña por el que cruzan los Pirineos. Más que ese Saint-Jean o creo, Pied de Port, está del lado francés. Hay quienes nosotros encontramos peregrinos que venían desde Polonia, otros que venían desde Irlanda, bueno, obviamente cruzaban Irlanda pues, en embarcación, llegaban ya a Francia, cruzando el Canal de la Mancha y pues ya llegaban pues hasta España. Y así te encuentras
personas de todos, bueno, en su gran mayoría son cristianos católicos, pero te encuentras de todo tipo de nacionalidades. Había japoneses, unos más jóvenes, unos incluso casi niños, y así. Entonces, pues es interesantísimo ver toda esa participación. No eran multitudes. En el 2006 ya se comenzaba a hacer un poco más, por decir, popular el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago, bueno, pues sí, viene desde las épocas de los apóstoles, pero, y pues tuvo un auge al principio con un sentido de penitencial, porque pues, las condiciones de viaje eran mucho más austeras que las actuales. Eh, y así, pero después estuvo por mucho tiempo en el olvido, como que desapareció esa práctica del Camino de Santiago, desapareció, pero el que vino a revivir la tradición de hacer el Camino de Santiago fue nada más y nada menos que San Juan Pablo II, cuando en una jornada mundial de la juventud, que si mal no recuerdo, tuvo lugar en no sé dónde, no me acuerdo ahora exactamente. Bueno, tuvo lugar en España. 89. Santiago de Compostela, 1989. Pues ahí está. Yo estuve ahí, de hecho. A raíz de esa Jornada Mundial de la Juventud, muchos jóvenes comenzaron a llegar a pie. Pues aquí nuestro amigo, nuestro hermano, que te vas a ordenar, ¿verdad? Bueno, llegaron a pie hasta Santiago de Compostela, y de allí, a partir de 1989, se reavivó el Camino de Santiago. En el 2006 ya, como digo, era un poquito más transitado. Cada vez se ha hecho más transitado porque pues se han ofrecido mejores, se puede decir, facilidades de transporte, en fin, se ha facilitado un poco, ¿verdad? Ya depende también en qué condiciones más austeras o más llevaderas lo quiera practicar una persona. En el 2006 pues, todavía estaba un poquito rústico todo eso del camino, ¿verdad? Y pues así fue como lo llevamos a cabo, pasando por todos esos ciudades, pueblos, aldea, conociendo gente, conociendo iglesias muy bonitas, muy antiguas. Por supuesto, hay grandes catedrales, la Catedral de Burgos y la Catedral de León, una de las catedrales góticas más bonitas de Europa. Y luego, por no decir, ya cuando llegas a Santiago de Compostela con la gran catedral, ahí en honor de Santiago Apóstol, donde están sus restos. Y pues habría muchas cosas que contar de lo que es ya el momento de la llegada a Santiago de Compostela. Es una ciudad muy bonita, tiene una plaza así también muy señorial, donde está la catedral y otros edificios alrededor. Entras ya a la catedral. Llegamos unos pocos minutos antes de que se celebrara la misa de todos los peregrinos, entonces pues bueno, los dos que íbamos tuvimos el gusto yo pude concelebrar en esa Santa Misa, y pues ya lo que se sabe de lo que es la celebración de esta misa, todos los sacerdotes que vamos llegando por ahí nos identificamos y concelebramos. Habremos sido pues alrededor de unos 30 sacerdotes los que concelebramos. Con todos los manifestaciones tan hermosas que hay ahí, el uso de ese, ¿cómo se llama? Incensario gigantesco que comienza a oscilar así como un péndulo, ¿verdad? De un lado a otro, perfumando con un incienso muy aromático toda la catedral, acompañado de cantos muy apropiados al uso del incienso y de toda la celebración de la Santa Misa. Al llegar allí, pues también uno de los temas interesantes de llegar a la catedral no nada más es ver el espectáculo aquel,
sino pues visitar los restos del apóstol Santiago, ¿verdad? Que ahí están. Hay una imagen muy bonita encima del altar, donde creo que ya lo quitaron eso. Podías tener acceso por detrás pues donde está ese retablo y Santiago te queda de espaldas, le dabas un abrazo y bajabas por el otro lado de las escaleras. Y pues obviamente pues ahí es un momento de oración muy especial. Y es de oración y también se puede decir que es de purificación, porque aunque es un recorrido muy agradable, turístico, etcétera, cultural, pero pues también tiene ese sentido penitencial, ¿verdad? Entonces todo ese aspecto penitencial, quieras que no, pues es una purificación en todos los aspectos, incluso físico, porque pues esas caminatas, sudar, etcétera, pues vas eliminando cosas nocivas de tu organismo y al mismo tiempo se va tonificando tanto tu cuerpo como tu espíritu, que son dos entidades pues muy ligadas una con otra, como pues, decían los antiguos romanos, mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Y al decir mente, pues también puedes ahí entender espíritu sano en cuerpo sano. Entonces, pues eso y muchas cosas más. Me imagino que después habría más preguntas que hacer, más detalladas. Si hay alguna otra pregunta más Sí, adelante, claro. Si quiere, pues ahorita la pueden formular. le pedimos al hermano Santiago que nos comente su experiencia y luego los bombardeamos con preguntas. Sí, nada más que sabes que yo, bueno, aquí voy a estar un momentito más, pero a ver. Sí, digo, si tiene compromiso, no se preocupe. Jorge, Sí. gracias por tu invitación, Sister Yanis. Guillermo, gracias por esta invitación. Pues la vida del cristiano es un peregrinaje hacia el cielo. Entonces, desde muy, muy, muy pronto en el nacimiento de la iglesia, se comprendió este sentido de peregrinar, de ir a los lugares. El pueblo judío ya lo tenía. Y pues aquí en México, yo estoy en México, soy parte de una comunidad que se llama Cruzados de Cristo Rey. Y aquí en México hay una gran tradición de peregrinar a la Basílica de Guadalupe. Yo desde los 16 años hacía una peregrinación desde mi ciudad hasta la Basílica de Guadalupe, 70 kilómetros, muy padre, con jóvenes, y en el corazón se va como formando este sentido de peregrinar. La peregrinación muy famosa aquí es la peregrinación juvenil al Cerro de Cristo Rey, en el Cubilete, 30,000 jóvenes, todos caminando a Cristo Rey. Entonces desde muy joven se sembró en mi corazón este deseo de, este entender, ¿no? Que la vida es un peregrinaje, pero que cuando tú vas a peregrinar, estar ahí te ayuda a entenderte como de paso hacia el cielo, a entender pues que muchas de las cosas que están en el mundo se nos van pegando, pero que sobran, o sea, no aprovechan para nuestro camino al cielo. El tiempo que entré al seminario, pues en el seminario pasan muchas cosas. El corazón tiene que ir haciéndose más grande, tiene que ir cambiando de ser un corazón de piedra a un corazón de carne que pueda amarlos a todos y recibirlos a todos. Y en este camino, pues hay muchas cosas que se van formando y muchas cosas que se tienen que romper. La primera vez que fui al camino, he ido 3 veces, me acuerdo que pues yo tenía que sanar muchas cosas y para esto necesitaba fortalecer la relación con mi papá. Y yo tengo una historia personal con Santiago de Compostela. Yo me llamo Santiago por Santiago de Compostela. Mis papás habían tenido, tengo 7 hermanos, pero mis papás habían tenido, bueno, tengo 6 hermanos, soy el cuarto, somos 7. Habían tenido 3 hijos, perdieron un bebé a los 6 meses y dijeron, bueno, hasta aquí, se cierra la fábrica y nos quedamos con 3. Bueno, fueron a la Jornada Mundial de la Juventud en el 89 y el Papa les dijo algo así como, no tengan miedo a la vida, cásense y tengan hijos. Entonces regresaron a México y dijeron, no tengamos miedo. Entonces me encargaron y me pusieron Santiago, o Santiago de Compostela. Yo nací en el 90 y en ese momento pues sentía el llamado de ir a Santiago. Sentía el llamado de ir a ese lugar donde estuvo tan vinculado a mi historia. Y yo quería encontrarme con Dios y quería encontrarme con mi papá. Entonces caminamos, peregriné con mi papá. Fue menos de los 100 kilómetros que cuenta el padre, fueron 70 porque mi papá por cuestión de trabajo no podía. Pero eran horas y horas y horas de estar yendo a Santiago y platicando y platicando y platicando y platicando. La vez que hubo
pues es un momento de conversión. Fue una conversión para mí, para mi papá, para una conversión familiar. Y ahí, bueno, como dice el padre, hay algunos que van por diferentes motivos, pero los que vamos como católicos, de cierta forma, brillamos entre los demás peregrinos, porque otros van por deporte, pero ven y preguntan, ¿no? Y ellos, pues su mismo caminar y tantas horas solo con tu cuerpo bajo el sol, empieza a hacer preguntas. Y Jesús, que es el más interesado en que nos encontremos con Él, empieza a hablar del corazón. Entonces, si alguien va sin fe o un ateo o de otra religión y Jesús empieza a hacer un terremoto en su corazón, pues a quién voltean naturalmente, a quien comparte la fe católica. Entonces van y le preguntan al católico, pues, ¿por qué estás ahí? ¿Qué siente? ¿Dudas de la fe? Etcétera. Y se vuelve un momento muy evangelizador. Se vuelve un momento para salir, para hablar de la propia fe, para escuchar. Mucha gente tiene conversiones de vida ahí, no precisamente a Cristo, pero sí cambios de vida, ¿no? Que dicen, ya, tengo que romper con tal situación. La segunda vez que fui con 2 seminaristas, estamos peregrinando a Cracovia, y esa vez estuvo muy buena porque fue austera. Íbamos con poquísimos recursos y, y pues así nos la aventamos. Hicimos las primeras 2 semanas de los ejercicios de San Ignacio, que son primero examen de conciencia y después compromiso con Dios. Entonces tú todos los días caminas unas 6, 7 horas. Entonces 6 horas de estar haciendo de conciencia de tus pecados, 6 horas de estar recordando cómo has ofendido a Dios, de recordar cómo Dios te ha rescatado y te ha traído hasta aquí, pues fueron también momentos muy especiales de conversión. Momentos en los que uno, pues paso a paso, va viendo cómo Dios ha caminado en tu vida, paso a paso, y va fomentando, pues, una esperanza, porque caminando entiendes que no estamos quietos, caminando entiendes que vamos hacia algún lugar, caminando entiendes, pues, que hay un camino por recorrer y que hay una meta. Entonces descubres que tu vida no es irrelevante y existencialmente entiendes, ¿no? Somos peregrinos hacia la patria eterna, ¿no? Aquí estamos de paso, ¿no? No hay que cargar cosas inútiles, no hay que hacer paradas que nos alejen de la meta. Hay que ser firmes, hay que ser constantes, hay que caminar, se vale descansar, pero no desistir, ¿no? Caminar. Entonces, bueno, es un espacio de conversión privilegiado. Sientes en tus huesos, sientes en tus músculos, en tus tendones, cómo el cuerpo quiere descansar, cómo quiere quedarse, y sientes el espíritu cómo te va impulsando hacia adelante, y sientes cómo Jesús te llama y te dice, camina un poco más, ¿no? Camina un poco más y yo te voy a presentar a alguien hoy. En las mañanas hacíamos una oración, te pedimos por los peregrinos que nos encontraremos hoy, que podamos mostrarles tu rostro. Y así caminábamos, y cada persona que nos encontrábamos, si nuestra meta era así, evangelizar, ¿no? ¿Cómo le hago para en estas horas que vamos a caminar juntos que sepan que Jesús los ama? ¿Cómo le hago para que en este ratito que vamos a estar caminando sepan que Jesús está enamorado de ellos? Entonces fue una experiencia espectacular, me ayudó muchísimo a mi vocación, me ayudó a sanar muchas cosas, es de purificación, como decía el padre, y también me ayudó como a madurar, a entender mi vocación cristiana, mi vocación a la evangelización y mi vocación, pues sí, a llegar a Santiago, llegar al cielo, pero no llegar solo. Traer a muchas almas conmigo y decirle, mira, Señor, estos son tus hijos, los pusiste en mi camino, fue lo mejor que pude hacer, pero esta es tu obra y tú sálvanos. No sé, bueno, hasta aquí les compartiría. Fue una tercera vez, pero bueno, si no, después lo podemos platicar. El padre Alejandro nos tuvo que dejar. Sí, cuéntanos la tercera y después te bombardeamos de preguntas o comentarios. Pues bueno, terminando la filosofía en el seminario, son 10 años de formación, terminando los primeros 5, pues yo estaba igual en una crisis y salí del seminario. Salí un año y en ese año pues estaba mi hermano mayor, que ya tenía 3 hijos, otro amigo que había fracasado su matrimonio y estaba en proceso de nulidad, y otro amigo que estaba por dar el anillo. Entonces estábamos los 4, cada quien con su estado, pero nos hicimos muy amigos en una peregrinación a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, y dijimos, hay que peregrinar, ¿no? Hay que ir a Santiago. Yo les propuse Santiago y nos fuimos. Y pues sí, fueron días de caminar, de enfrentarse con la propia debilidad del cuerpo y también la fortaleza a veces, pero todo de cara a regresar a México y emprender algo nuevo. Entonces fue un tiempo de decir, aquí vengo a caminar 10 días, 9 días, pero en 12 voy a estar de vuelta en México en mi realidad,
y lo que sigue, ¿no? Lo que sigue y de cara de Dios y que Dios vuelva a ser el centro de mi vida. Y pues así fueron estos días. Esa no fue tan austera, esa fue ya más burguesa, nada. Bueno, con más comodidades, algunos días nos quedamos en hotel, en albergue, pero, pero a mí, mis 3 amigos son más grandes, mi hermano y 2 amigos son más grandes que yo, 5 años. Es como que convivir con ellos me ayudó como a entenderme, cómo entrar en la vida adulta, a madurar cosas, ¿no? Ya dejar niñerías para asumir la vida como debe ser, para descubrirme llamado y descubrirme enviado y descubrir pues que hay cosas por las que vale la pena luchar y otras que pues no, que pasen, ¿no? Porque lo importante pues está ahí, ¿no? Hay que peregrinar y hay que llegar a la meta y que Jesús pues camina con nosotros. Me pidió Bernardo que seamos buenos con el hermano Santiago, entonces quien quiera comenzar ya tiene esto en mente. Nos presentas como si apaleáramos a los invitados. Pero bueno, comienzo. Supongo que eres de Toluca. Soy de Cuernavaca, Morelos. De Cuernavaca. Sur de la Ciudad de México. Y al decir 70 kilómetros, dije, bueno, quiere decir que 70 kilómetros es la distancia de Cuernavaca a México y es la primera distancia que hiciste caminando con tu padre. Eso quiere decir que 100 kilómetros es más o menos que Tequesquitengo. Pues sí, más o menos. O menos. Lo pregunto en el sentido que de repente buscar algo que conozcamos a flor de piel nos ayuda a entender. Obviamente la orografía y el clima es otro, y si los has hecho en el verano, pues el calor es mucho más fuerte allá. Si lo hiciste en invierno, pues te tocaría nieve. Me encantó tu plática, muy personal, muy espiritual. Y creo que incides en lo primero que hay que entender, que nuestra propia vida es un peregrinar. Yo suelo citar a Jorge Manrique de Lara en las coplas por la muerte de su padre, que dice que nuestros ríos de nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allá van nuestros destinos hacia acabar y consumir. Y en ese sentido, el camino también es una muy bonita analogía de la vida del hombre. Creo que has dicho cosas muy importantes como particularmente el segundo paseo que ya hiciste como seminarista de cómo hay que aprender a despojarse de lo que me ata tanto al mundo y a la tierra. En ese sentido, creo que tanto el padre Alejandro como tú han hablado del camino, no han hablado de la meta. Es decir, yo siempre entiendo que peregrinar implica salir de casa y dirigirse al lugar donde se manifestó de alguna manera la divinidad. Es un espacio sagrado, se me va el término. Pero bueno, sin embargo, ustedes dos se dedicaron al camino. Quizá el padre lo hizo un poco más en el sentido material del camino y puede ser una forma de hacer el camino como turismo religioso, y tú te enfocaste más en la peregrinación en cuanto a una conversión interior. Y en ese sentido, pues te agradezco muchísimo tu plática, que me ha servido escucharte, digámoslo de esa manera. Lo único que me quedó duda es, bueno, y una vez que has llegado a Santiago, el padre al menos habló del Botafumeiro, nos dijo que subías a abrazar al santo. Yo he estado en Santiago, pero me echó el camino, confieso. Pero claro que subí a abrazar al apóstol, que además acaba de ser el día de su santo, ese tipo de cuestiones. ¿Qué nos cuentas tú ya de tu experiencia propiamente en Santiago? Pues el último día uno entra a Santiago de Compostela y dice, ya llegué, pero todavía tiene que caminar 3 horas porque es una ciudad ya más moderna. Entonces no has llegado. Entonces estás caminando, pero cuando llegas al centro de Santiago, que es el casco viejo, el casco antiguo, ya empiezas a ver los edificios diferentes y se ven los edificios antiguos y el corazón empieza a sentir algo, empieza a efervecer y dices, ya llegué. Y tú llegas a la plaza, vas pasando al lado de la catedral y la vas viendo y dices, ya llegué, pero hasta que esté enfrente, ¿no? Ya llegué. Y cuando llegas a la plaza, se abre la plaza que está enfrente. Y así como si se abriera el corazón, así como si se ensanchara la visión de la vida, ¿no? Llegas, me acuerdo que llegué, todas las veces he llorado cuando llegué, decir todo lo que recorrí para llegar aquí,
y ves a los otros peregrinos llorar, te abrazas con desconocidos, todo el camino te vas diciendo, buen camino, buen camino, buen camino, y al final decimos, camino logrado, ¿no? O buen camino, o bien logrado, y lloras con desconocidos. Me acuerdo que sacamos nuestras banderas de México, nuestros ayates de la Virgen, pues para las fotos, y la idea es, pues sí, esta es la parte emotiva, pero culmina con la Eucaristía. Yo quisiera contar una historia muy, muy padre. La segunda vez, nosotros privilegiamos que siempre, todos los días ir a misa y todos los días rezar la liturgia de las horas. Y ese día llegamos temprano y dijimos, oye, vamos a la oficina por nuestro documento que se llama Compostelana, un reconocimiento de cuánto caminaste, desde dónde, y te ponen cuánto. Pero tenemos que rezar la oración de la mañana, las laudes. ¿Qué hacemos primero? Y dijimos, no, primero lo primero, vamos a rezar. Y ya llegamos, estábamos rezando y le preguntamos a una de las personas que ayudan, oiga, ¿a qué hora es la misa de los peregrinos? Y dice, bueno, es la misa de las 11, pero yo les recomiendo que entren a las 9. No, pues gracias, pero es que queremos estar con los peregrinos y queremos ver el botafumeiro, que es este gran incensario que contaba el padre, que baila, ¿no? Y dijo, no, yo les recomiendo que entren a las 9. Son seminaristas. Nosotros sí, lo vi por la liturgia. En serio. No, bueno, le agradecemos. Es que los españoles, bueno, la concepción mexicana nos parecen un poco tercos, pero dijo, no, yo insisto. Son fieles a su propio criterio. Sí, gente de mucha convicción. Sirvió para la reconquista, pero bueno, y la evangelización, pero dijo, a ver, en la misa del peregrino no va a haber botafumeiro, en la otra sí, un señor pagó. No le vayan a decir a nadie. Sí. Bueno, pues ya salimos, hicimos todo, llegamos a la misa, nos tocó acolitar, y el deán de la catedral pues nos acercó, estábamos sirviendo al altar y nos acercó para invitarnos a que pusiéramos también incienso al botafumeiro. Fue espectacular. Fue como si Dios nos diera una comprobación de este texto evangélico que dice, busca primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Ahí, y toda la peregrinación se confirmó, y ahí fue la cereza del pastel. Fue la joya de la corona en la que decíamos, a ver, primero lo primero, ya después las cosas humanas, que si el papelito, que si el reconocimiento, no, primero entregar el corazón a Dios. Y pues se nos dio premiado el momento, fue muy bonito, y la verdad es que, a ver, ahí en la iglesia entran a misa los creyentes y los no creyentes, y entramos oliendo a peregrinos, entramos con nuestros humores, ¿no? Con todo el sudor y demás, pero a nadie le importa. Venir. Sí, nos abrazamos en la paz, ahí no importa nada, ¿no? Todos somos hermanos, y uno puede pensar en esta cita de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Miren cómo se aman. Bueno, después de peregrinar, en ese momento, el momento de la paz, puede verse miren cómo se aman. Cuando llegamos al frente de la plaza, puede verse miren cómo se aman. No sé si respondí a la pregunta. Me quedan 2 preguntas, pero no sé si Sister Janice tiene alguna pregunta. Gracias, Guillermo. Sí, Santiago, cómo me encantó tu plática con nosotros. Gracias por compartir tu experiencia, lo que pasó interiormente para ti. Una cosa que me impresionó es, la idea no es de ir directamente a Santiago de Compostela. La idea es de caminar hasta allá. Es decir, que toda la riqueza no es ver la ciudad y ver el sitio y la catedral. Toda la realidad está incluido en el camino. Y como tú dijiste, purificación, el camino de purificación. Yo tengo muchas ganas de algún día hacer el camino. Nuestra fundación de nuestra congregación está en Le Puy, Francia, y hay una entrada al camino allá, como dijo el padre, el camino de Francia. Pero eso me impresionó, que es el camino, es haciendo el camino, peregrinación, que vale la pena, no solamente llegar hasta el final. Sí, y en realidad uno puede pensar, estos peregrinos están locos. O sea, nosotros llegamos en avión a Santiago y de ahí tomamos el camión
para empezar a caminar hacia Santiago, ¿no? Entonces, así, en la mentalidad del mundo contemporáneo que va acelerado y que así busca meta, es un sinsentido. Pero en la lógica del corazón, uno, desde el primer paso, entiende el sentido. Sí, y yo también querría preguntarte un par de cosas más. Por ahí vi, hay un legionario que ahora mismo está en el Camino de Santiago, el Padre Guerra, que dice que él trata de vivir en el camino, lo cual me dio muchísima gracia. Es decir, como si tú dijeras, el percurso es habitable, por decirlo de alguna manera, y el camino también lo conviertes en espacio sagrado, por decirlo con Mircea Eliade o alguno de estos autores que se han dedicado a estudiar también la peregrinación en cuanto tal. Ahora, yo entiendo que la peregrinación, el camino, es salgo de casa y voy al lugar sagrado, pero no me quedo allí, regreso a casa. Y del camino de regreso no nos has contado nada. Pues es verdad, no les he contado nada. Bueno, además de peregrinar, me gusta subir montañas. Y aquí en las montañas de México tenemos una oración de la cumbre en la que pedimos, ¿no? Señor, que no me quede en la cumbre, que baje iluminado al valle a llevarte a mis hermanos. Entonces, todo el tiempo, pues en la mente, pues está esa oración de las montañas. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo no puedo regresar igual? Perdón, de fondo se escucha a mi sobrina llorando. Estoy en casa de mis papás, pero bueno, disculpen, pero bueno, yo iba con esta idea, ¿no? Voy a llenarme de Dios para llevarle a mis hermanos a Dios. Y si voy a purificarme es porque quiero ser un mejor sacerdote para llevar mejor a Dios. Entonces, cuando yo llego a Santiago, pues encomiendo a la hora del ofertorio, sobre todo, pues lo que viene, que es regresar renovado, regresar con un fervor evangelizador renovado, el llenarme del fervor del apóstol. Santiago pues llegó hasta España por ese fervor, y yo quería compartirlo y yo quiero beber de él y quiero también ser un hijo del trueno y quiero también pues querer llevar a Cristo a todos. Entonces, bueno, el regreso, pues ya llegué y pues no es que llegara platicando qué hice exactamente, ¿no? Sino que llegué con muchas ganas de escuchar. Después de escuchar a tantos peregrinos y sus vidas, descubrí que un camino para acercar a la gente a Dios es escuchar. Entonces yo seguí pues escuchando y pues parece que eso fue un fruto del camino, aprender a escuchar y ser alguien que escucha más. Mis hermanos de comunidad me lo reconocieron, mi familia me lo reconoció. Pues sí, creo que eso fue la vuelta del camino. Y la vida sigue, o sea, sigue y aparentemente igual, pero cuando Dios entra a tu vida no puedes seguir igual, ¿no? Adentro había cambiado algo y ya era un yo renovado que se presentaba renovado hacia mis hermanos. Bueno, Algo que, le llamaremos Fray Boanerges a partir de hoy. algo que decía el padre Alejandro, yo tuve la oportunidad de estar ahí en la primera, bueno, no la primera, pero la jornada de la juventud en el año 89, y ya algo que realmente nosotros íbamos de peregrinación, fuimos visitando varios lugares antes, pero ya cuando llegamos de regreso a España y más nos íbamos acercando a Galicia, se percibía un ambiente distinto y nosotros pues no habíamos cambiado en lo más mínimo. Y recuerdo que tanto el padre Alejandro como tú, Santiago, lo dijeron, llegar al lugar cambia. Y no es que, sí, pues era el encuentro de los jóvenes y era muy edificante, pero como que el lugar en sí tiene algo que te toca, algo que te marca. A mí siempre me gustó la idea del camino, porque también para llegar a la eternidad es un camino, y llegar a la eternidad es un camino que comienza hoy, que hay que recorrer todos los días. Entonces, podremos decir que estoy llegando a la eternidad o al camino, en este caso, cada vez que voy avanzando y que voy caminando, ¿no? Pero el detalle ese de sentirte en algún lugar cambiado
por el lugar, porque digo, estaban todos los jóvenes, había un ambiente muy bonito, un ambiente de peregrinación, como tú decías, íbamos a ver al Papa. Recuerdo todo lo que pasamos, un grupo del Líbano que llegó a las 3 de la mañana, donde cayó una bomba en el aeropuerto, se murió muchísimas personas, mandaron ellos en barco para que pudieran llegar como llegaran, y venían con la encomienda de casi decirle al Papa que por favor se esperara hasta que ellos llegaran. Y el grupo llegó a las 3 de la mañana, y yo no sé cómo, pero el Papa sabía. Y realmente, aunque era el evento de los jóvenes, era algo que había en Santiago, esa espiritualidad presente del lugar que ustedes comentaron. Si quieres dejarnos una idea final, hermano Santiago, Guillermo, Sister Yanis, ya para terminar. Sí, bueno, aquí no podemos obviar la presencia del Santo Santiago. O sea, el contacto más directo que tenemos en esta vida con la divinidad es en la Eucaristía, y esta la tenemos diario. Sin embargo, las reliquias de los mártires, las reliquias de los santos, pues también son aquellos que están ya gozando de Dios, pero que sus restos mortales como que nos vinculan con la eternidad. Su presencia, la presencia de su cuerpo, la intercesión que ahora que goza de Dios puede hacer por todas las personas, es aquel que estuvo escuchando durante tantos días las plegarias de los que caminábamos. Entonces, bueno, yo pienso, Santa Teresita decía, yo quiero pasar mi cielo haciendo el bien a la tierra. Yo pienso que esa es la realidad de todos los santos. Y creo que Santiago Apóstol intercede directamente en los peregrinos de Santiago para que tengan una conversión como la que él tuvo, que les permita ser apóstoles. Entonces yo creo que el lugar, pues sí, tiene ahí una intercesión poderosa de Santiago, de la Virgen, que desapareció en el Pilar, interesada en evangelizar España. Y pues este amor que tiene Dios personal por cada uno de nosotros, ¿no? Que nos seduce y que nos quiere cerca de Él. Santiago, pues está toda la parte humana que te hizo llegar ahí, pero también está la parte espiritual. Está Jesús ahí, y Jesús queriendo lograr conversiones, y no conversiones de esas rápidas, ¿no? Sino esas conversiones firmes que permanezcan. Entonces, pues sí, decía bien el Padre, y todavía se puede, pasas y abrazas la estatua del santo. Pero los restos están abajo, y abajo, pues, todas las veces que he ido hemos rezado el Regina Coeli, yo hablo con el santo, venerando a la Virgen, pues porque sé que Dios está aquí, ¿no? Queriendo que vuelva a Él. Y mucho de eso es lo que sucede en Santiago. Pues sin más, queridos amigos, estamos llegando al final. Hermano Santiago, lo queremos comprometer públicamente para que siga siendo fiel a su vocación. Vamos a rezar mucho por usted, y también queremos que nos siga acompañando cuando pueda en este programa, porque el ejemplo de conversión, y más aún el ejemplo de amor a Jesucristo, es real y palpable en usted, y es algo que nos gustaría que nos siga compartiendo con toda la comunidad. Sin más, queridos amigos, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Bueno, pues gracias por la invitación, y que viva Cristo Rey.